Cambios sociales y la educación. La evolución histórica de la educación. Cultura Tiahuanaco, 1580 a.C. Se sabe que en su organización existía una educación en valores como la solidaridad y la cooperación mutua. El educador era solamente un instructor en las faenas diarias. Los padres educaban a sus hijos y los instruían en las labores propias del campo, de la agricultura y la ganadería, y las mujeres trabajaban en los tejidos, y esta educación se decía que era en y para la vida. La educación en el imperio Coya Aymara, en el año 1000 a.C. La educación fue confiada a la familia y a la comunidad. La educación no respondía a las necesidades de la vida. Esto era en y para la vida. Se dirigía a toda la comunidad para resolver sus problemas y necesidades. Los niños eran instruidos a la vida social a temprana edad y se entrenaban junto a los mayores en las tareas de importancia para la comunidad. La educación en la época de los incas. Manco Cápac y Mama Ocllo fueron los que iniciaron la educación. Manco Cápac enseñó a los hombres las técnicas del cultivo de la tierra, los entrenó para la guerra y les instruyó en el arte de construir y de abrir caminos. Y Mama Ocllo fue quien les enseñó a las mujeres el arte de tejer, de hacer vestidos, todo esto para las mujeres. La educación pasó por un periodo de constitución como tarea del Estado mediante los amautos, sabios que enseñaban las ciencias a los nobles del imperio. Era una educación oral, práctica y por experiencia. Los arábicos eran poetas que perpetuaban la memoria de los soberanos. Los quipucamayos eran los especialistas en elaborar las estadísticas. Los principios educativos de los incas. La educación incaica se dio en torno a tres ejes fundamentales vigentes hasta el día de hoy. Amasúa, que era no ser ladrón; Amayuya, no ser mentiroso; y Amaqueya, no ser flojo. La educación entre los incas fue también de tipo clasista y sexista. Para las mujeres existía la casa de las escogidas, y a las otras mujeres se les daba otro tipo de educación más doméstica y práctica. La Yachayhuasi era la escuela para la juventud masculina. Aquí instruían a los muchachos en toda clase de conocimientos durante 4 años. La educación en la época colonial, en el año 1583. El Ayu, como organización social, productiva y cultural de las sociedades andinas, se asentaba sobre la base de un sistema de educación productivo y de trabajo. Con la llegada de los españoles, las formas originarias de aprendizaje enseñaban se fueron modificando, y la enseñanza obligatoria de la doctrina cristiana a la población indígena afectó a estas formas, especialmente en el comportamiento de los niños y los jóvenes respecto a las formas comunitarias y formas de autogobierno. A partir de 1583, el catecismo se elaboraba en 3 idiomas, que eran quechua, aymara y castellano. Su método de enseñanza se basaba en preguntas y respuestas. La educación en la República, en el año 1825. El libertador Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez impulsan un decreto en 1825, en el que se considera la educación el primer deber del gobierno, y por ello se decreta el establecimiento de escuelas de ciencias y artes en cada capital de departamento. Un año después se promulga el Plan de Educación Popular, mediante el cual se establecen escuelas primarias, secundarias y centrales, colegios de ciencia y arte, y además un Instituto Nacional, sociedades de literatura y maestras de artes y oficios. En 1872, el gobierno de Agustín Morales dicta una ley en la que se declara la enseñanza libre en los grados de instrucción mediante y facultativa, aspecto que afecta a las escuelas.
a las escuelas elementales y primarias que pasan a ser administradas por las municipalidades. En 1931, Elizardo Pérez y Avelino Ciñani impulsan la educación indígena al fundar la Escuela de Huarizata, que además de constituirse en un proyecto educativo, es una respuesta en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la exclusión. Desde el punto de vista pedagógico, Huarizata promovió los fundamentos de una escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. Escuela Ayu de Huarizata. Hasta 1931 la educación solo había beneficiado a los blancos y poco a los mestizos y nada a los indígenas. A pesar de los intentos por establecer escuelas para los indígenas y de introducir métodos de enseñanza en su propia lengua, nunca se logró implementar realmente estos proyectos. Los métodos, a pesar de las medidas para introducir innovaciones, seguían siendo memorísticos, basados en la copia y el dictado, en la pasividad del alumno en nombre de la disciplina. La reforma educativa en el año 1994 es de alcance general y no solo abarca a la educación. En julio de 1994 fue promulgada la Ley de Reforma Educativa en Bolivia, en la que queda establecida la educación boliviana como participativa, intercultural y bilingüe. Ley de la Educación, Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, la Ley 070. Esta nueva ley está orientada principalmente al vivir bien de todos los bolivianos, tenido como parámetros principales la democracia, solidaridad, soberana y productiva. Además, toma en principio como marco filosófico y político las bases, los fines y objetivos de la educación de acuerdo a la participación plena de la sociedad. El objetivo de esta ley es promover, consolidar, contribuir, formar, cultivar, fortalecer el desarrollo de programas educativos, formular e implementar, atender, universalizar y establecer la unidad del país, todo en el ámbito educativo. Características centrales de la nueva ley. En la nueva Ley de Educación se indica que el Estado reconoce la participación social, las unidades educativas fiscales, las privadas y las de convenio, del derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijos, consolidando el reglamento del escalafón de magisterio, inmovilidad funcionaria, docente, sindicalización del magisterio, organización estudiantil, pero se exceptúa el derecho estudiantil de los institutos militares y policiales, por encontrarse sujeto al régimen especial y normativa específica y promoción del deporte. Principios de la organización curricular. El principal principio de la organización curricular es el derecho integral para tener conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes, naturaleza cultural y productiva. Diversidad sociocultural y lingüística. En esta parte es la nueva ley, se quiere que la educación debe iniciarse en la lengua materna, para que se tenga la lengua originaria como la primera lengua y el castellano como la segunda lengua, y la lengua extranjera gradual desde los primeros años de vida. Administración y gestión de la educación. La administración y gestión se organiza en los niveles, los cuales son el nivel central. Este nivel está conformado por el Ministerio de Educación y sus viceministerios como máxima autoridad educativa. En el nivel departamental está conformado por las direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales de educación y las direcciones de núcleo y direcciones de unidades educativas. Apoyo técnico de recursos y servicios. Con esta nueva ley se pretende brindar apoyo a las autoridades, al personal docente del sistema personal de jerarquía, al personal de función directiva. Todo este apoyo abarca los niveles de direcciones generales, departamentales, distritales y núcleos de las unidades educativas.
La participación comunitaria popular, conformado por estudiantes, docentes, padres de familia y organizaciones comunitarias, organizaciones sindicales y populares, dirigido por el Congreso Plurinacional de la Educación.